Antes que nada, el agradecimiento a Pablo Engelhardt y a toda la gente de Nuevo Surco por la invitación. También especialmente a Pablo Mauri, mi colega y amigo de la facultad. Nos volvemos a reencontrar aquí entre insumos. A mí me resulta particularmente gratificante estar, digamos, en los lugares cercanos a la producción. Todo mi trabajo se desarrolla en la capital, básicamente, pero cada vez que tengo oportunidad de darme una vuelta por el resto del territorio, la verdad que se valora mucho. Y bueno, las felicitaciones además por esa trayectoria intensa de lo que seguramente va a ser una mucho más extensa por parte de Nuevo Surco. Cuando hablábamos con Engelhardt, con Pablo Mauri, cómo enfocar esto, la idea es dar un marco de los agronegocios, del desempeño del sector, transmitir la visión que podemos tener del escenario internacional, regional y local, sin tanto detalle en lo que es el metido de ustedes, porque bueno, seguramente ustedes tienen la información más detallada, más allá de alguna visión, algún análisis que podamos compartir. Bueno, de alguna manera plantear cuál es el recorrido que vamos a hacer. Voy a describir un poco cómo viene la economía del Uruguay luego de la pandemia, que la caracterizamos como una recuperación con inflación, es uno de los puntos que está hoy preocupando, no el único, pero seguramente el que está allí en el centro de la preocupación. Luego un enfoque más preciso en los agronegocios, el conflicto en Europa y también algunas cuestiones vinculadas a las finanzas globales que están incidiendo, y después ya un enfoque más de perspectivas en el panorama local. Bueno, ¿cómo viene la economía uruguaya en general, medida a través del PBI? Es la cuenta general, ¿verdad?, de la actividad de la economía en todos sus sectores. Ustedes ven allí claramente, ¿tiene puntero esto? Ahí está. Esta gráfica me parece particularmente importante porque pone la trayectoria, ¿verdad?, de los antecedentes y luego lo que ha pasado. Ustedes ven claramente que la economía venía con un determinado desempeño, cae obviamente por la pandemia y luego hay una recuperación parcial en el año pasado, fines del 2020, principios del 2021, y luego ya en el cierre de 2021 y lo que es el primer semestre de este año, una recuperación de una nueva ola, digamos, un nuevo salto que pone a la economía en el último dato, el último dato es el del primer trimestre del año, ¿verdad? Un 2% aproximadamente respecto a los niveles promedio prepandemia. Un 2% es apreciable, no es un gran salto, pero podemos decir que la economía ya está arriba de los niveles prepandemia. Lo que es importante destacar es que antes de la pandemia la economía ya mostraba algunos problemas porque el crecimiento era bastante escaso. Y bueno, aquí se daban y los diagnósticos de aquel momento siguen siendo válidos porque la economía uruguaya efectivamente crecía bastante poco por problemas de competitividad, problemas de inserción internacional, la necesidad de algunas reformas que no se profundizaron y seguramente también aumentos de costos que ya vamos a estar comentando. Llega la pandemia y claro, toda esa agenda y esa discusión queda un poco de lado por obvias razones y ahora que estamos en un plano de recuperación, ciertamente que en la discusión económica y política vuelven a emerger esos desafíos. Aquí algo parecido, pero en los promedios anuales, bueno, se ve lo mismo, ¿verdad? La caída por la pandemia, una recuperación parcial en 2021 y la proyección del gobierno en 2022 es que la economía crezca un 4,8%, lo que la pondría un 3% prácticamente arriba de estos promedios de los años previos. De allí en más, el crecimiento estaría más cerca del 2%, que es lo que se plantea como crecimiento de mediano plazo o estructural de la economía uruguaya, que es un crecimiento relativamente bajo y que bueno sería lograr romper, digamos, esa tasa e ir a una tasa mayor. ¿Cómo se ha dado esta recuperación después de la pandemia? Bueno, en el último año, aquí lo que hice fue un cálculo que no es habitual que se vea, tomé el año móvil en cada sector y en este caso lo comparé con el año móvil anterior y después con los niveles prepandemia. Lo que ven que en el último año el crecimiento es bastante generalizado, lo cual es ciertamente que es positivo. Allí el agro, una tasa bastante interesante, la industria más todavía, que hay una gran incidencia de industria frigorífica y de algún otro sector, pero
La verdad es que la industria frigorífica anduvo con niveles históricos de actividad, sector energético, la construcción, por supuesto, que fue de los sectores menos afectados por la pandemia, el comercio que partía de una base muy baja y el resto de los sectores. Cuando lo comparamos con los niveles prepandemia, se ve que el agro no tiene un salto tan grande. Hay que ver que esto es PBI, no es producción. Nosotros en el análisis del agro estamos acostumbrados a hablar de cuánto se cosecha, cuánto se remite, cuánto se faena, pero en realidad el PBI es una cuenta que resta los costos y por ahí puede estar la explicación. La industria de una tasa un poco mayor, la energía tiene alguna caída por temas seguramente de la sequía y algún otro efecto, la construcción muy robusta, pero algunos sectores de transporte todavía no alcanzan los niveles prepandemia y muchos servicios todavía están por abajo cuando se hace el año móvil y se lo compara con los niveles del año 2019, básicamente. Esto lo que está ilustrando es que la recuperación, si bien ahora empieza a tomar un cuerpo un poco más general, ha sido bastante despareja. Y vamos a poner algunos ejemplos. Ayer se dio a conocer el dato de las exportaciones, que obviamente están lideradas por el agro, y la verdad es que están llegando a niveles récord histórico, ¿verdad? Las exportaciones, ustedes ven aquí la trayectoria de lo que viene siendo este año, muy por arriba del año 2021, que ya había sido un récord, difícil de pensar que se podía llegar a superar con tanta holgura esto, y bueno, sin embargo, por efecto precio, pero también porque entró la cosecha de soja mucho más fortalecida y otros cultivos también, y algunos otros sectores, estamos con un sector exportador que está realmente con una facturación récord y seguramente va a cerrar el año 2022 por arriba de 14.000 millones de dólares. Sin embargo, hay otros sectores que han tenido más problemas, y algunos bastante claramente. El comercio, con la pandemia, estos son datos trimestrales de la Cámara de Comercio, caídas muy fuertes de 15%, estos son datos interanuales, y luego ya, bueno, sí, a cierre del año pasado y principio de este año empieza una recuperación, pero claramente, si ustedes comparan las tasas, no alcanza a recuperar todavía los niveles pre-pandemia. Es decir, el comercio en general está todavía con un rezago, eso tiene su impacto en el ingreso, en el empleo. Y después otro sector, y esto a modo de ejemplo, pero es más que un ejemplo, es obviamente un sector muy importante, que es el turismo. Aquí lo que vemos es el dato del ingreso anual de turismo por Uruguay. Esto es un periodo bastante largo, de 2012 en adelante. Básicamente lo que tenemos es una economía uruguaya que ingresaba neto por turismo entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año. Y ustedes miren cómo cayó eso, quedó prácticamente extinguido con la pandemia, y ahora hay una recuperación muy parcial que ojalá que empiece a remontar, pero estamos lejísimos de este escenario de un sector turístico robusto. Bueno, ustedes que están acá en Colonia seguramente lo tienen más que claro. Por supuesto que hay que sumar todo el este, etc. Acá también hay problemas de empleo, es decir, una economía que se recupera, pero que tiene bastantes, digamos, asimetrías. Después vamos a hablar un poco más de la situación en Argentina, cómo impacta en este caso y en otros casos. Bueno, ¿y cómo viene la agenda política? Con este escenario, ¿qué es lo que se ha planteado el gobierno? Porque la pandemia coincidió con un cambio político en el Uruguay. Por lo tanto, para los que analizamos estas cuestiones, hay que andar con pies de plomo, porque la pandemia en sí misma generó cambios, pero también el cambio de gobierno ha implicado cambios porque la nueva coalición de gobierno tiene o la coalición actual tiene una agenda propia que se había comprometido electoralmente. Y bueno, acá tenemos algunos, tal vez los principales. Reducir los gastos sin subir impuestos, atender la competitividad y además ahora atender la inflación. Cuando irrumpe la pandemia, priorizar el empleo, pero también ahora se está buscando recuperar el salario y mantener la agenda de reformas, que es todo un tema. El gobierno ha intentado que eso siga girando y bueno, la aprobación de la LUC, el hecho de que en el referéndum se haya digamos, validado, más allá que fue una discusión política intensa y fue un resultado bastante parejo, y ahora el hecho de que se presente la reforma de seguridad social, habla de un gobierno que más allá de las circunstancias quiere mantener esa agenda de reformas. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene eso en el rumbo de la economía.
Empezando por el tema fiscal. Fíjense ustedes cuál es la trayectoria del resultado fiscal del Estado uruguayo. Este es el dato anual en porcentaje del PBI desde el año 2016 hasta este año, el último dato del año móvil que fue que se informó la semana pasada. Es interesante ver de dónde se viene. El Uruguay estaba en un déficit fiscal del 3%. 3% no es un déficit fiscal escandalosamente alto, pero cuando la economía está creciendo poco y empieza a aumentar el déficit, allí sí el escenario es complicado. Las variables de la economía en general difícilmente pueden analizarse solas. Claro, la capacidad que tenemos es, bueno, verlas de a una y analizar las tendencias, pero una economía que viene aumentando el déficit fiscal sin aumentar el PBI prácticamente, es una preocupación. Y la verdad que la dinámica venía bastante complicada. Ya era complicada en esta situación, en parte el cambio político creo que se da por esto, por la preocupación que generaba esta cuestión. Ya además se estaba dando cierta caída en el ingreso y ni hablar que en el empleo. Irrumpe la pandemia y claro, el panorama fiscal se agudiza. El gobierno lo que ha hecho allí, el Ministerio de Economía conducido por Albeleche, es básicamente recurrir a un recurso contable que se denomina fondo COVID, es decir, bueno, vamos a ver el gasto COVID, cuánto es, identificarlo bien, porque eso después, una vez que la pandemia se supere, se decía en aquel momento, hay que irlo achicando. Bueno, después comienza la trayectoria de recuperación de la economía, el gasto se contiene y los ingresos empiezan a aumentar, el déficit se empieza a reducir. Y considerando además que hay todo un gasto COVID, que es esta parte que está aquí con este color, si esto no estuviera, el déficit sería aún más chico todavía. De todas maneras, la trayectoria, en este sentido, el gobierno está cumpliendo con su objetivo, más allá de lo que puede ser algunas diferencias con las metas, si se sobrecumple o no se sobrecumple, la trayectoria es bastante clara. Ahora, por supuesto que reducir el déficit fiscal, más allá de que no se aumenten impuestos, hay una reducción de gastos. Este es un trabajo, si se quiere, bastante artesanal que hice para ver un poco cómo es que se achicó el gasto. Bueno, tomé los gastos corrientes del último año móvil, del primer semestre. Hicimos el primer semestre de 2022, primer semestre de 2019, para tener una comparación, digamos, prepandemia. Y bueno, los ingresos se mantienen prácticamente estables, si bien la recaudación está bastante más fuerte. Los ingresos del BPS han caído y también los de las empresas públicas, que es un recurso, digamos, un renglón de menor importancia que DGI y BPS, que son las dos grandes cajas del gobierno, y allí se ve por dónde aumenta y por dónde baja el ingreso. Y en cuanto a los egresos, hay una reducción real en las remuneraciones, algo menor, pero también en las pasividades, y bueno, transferencias, que es un gran capítulo que suma muchas cosas, y hay una reducción de las inversiones. Es decir, económicamente esto también tiene un impacto. De manera entonces que estamos con este escenario desde el punto de vista de lo que es la marcha de la economía y el panorama fiscal. Y en este escenario, donde la economía, bueno, ya estaba llegando a los niveles prepandemia, creciendo, irrumpe un problema en el mundo, que es el problema de la inflación. Y ahí vamos a tomar la historia desde los Estados Unidos. Vamos a ir recorriendo el mapa de la economía global, tomando puntualmente algún punto de enganche para explicar las cosas que nos están pasando a nosotros. Esta es la trayectoria de los activos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dicho de una manera simple y sencilla, es la cantidad de dólares que están circulando por el mundo, o un indicador que lo que ilustra básicamente es esa tendencia. Bueno, tener la impresora de dólares le da a los Estados Unidos algunas ventajas, ¿verdad? Ustedes ven aquí lo que en aquel momento, bueno, a la luz de lo que pasó después parece un monto bastante chico, en aquel momento ya era bastante importante. Cuando irrumpe la crisis de las hipotecas, año 2008-2009, Lehman Brothers y toda la crisis en aquel momento, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, decide hacer una gran expansión de su política monetaria y casi que duplica la circulación de dólares. Una gran expansión monetaria, que luego la continúa para que la economía resurja, ¿verdad? Y bueno, efectivamente es lo que pasó, pero la circulación de dólares en el mundo realmente era impactante y bueno, los precios en dólares en todo el mundo empezaron a subir. Eso se frenó en 2014-2015.
De hecho, la dinámica de los precios en el mundo ahí bajó, ustedes lo recordarán muy bien, porque acá se termina el ciclo de expansión de precios de los commodities. Intenta empezar a corregir, a retroceder en aquel gran aumento, pero irrumpe la pandemia y Estados Unidos vuelve a recurrir a la misma herramienta, una gran expansión monetaria, una gran expansión de la circulación de dólares, y por allá se fue entonces el monto en activos de la Reserva Federal, que bueno, está cerca de los 9 billones de dólares, ¿verdad? Millones de dólares. Se escapan los ceros para todos lados, pero lo que queremos significar es que tarde o temprano esta gran expansión monetaria obviamente iba a generar un problema de inflación. La duda era cuándo. Bueno, cuando la economía global sale de la pandemia, sale con un gran empuje de demanda y con unas ciertas restricciones de oferta que hacen levantar los costos de los fletes y de muchas otras cosas, y ahí empezamos a tener problemas de inflación en todo el mundo. Esto lo dejo ahí, digamos, con un llamado aparte. ¿Qué quiere decir que haya una expansión monetaria en dólares en el mundo de esta envergadura? Bueno, que los precios de los activos en dólares van a subir. Esta es una gráfica que después más adelante vamos a ver si la podemos actualizar, pero lo que pone es la tasa de interés de la Reserva Federal, que es el otro indicador de expansión monetaria. Si circula más dólares, si la Reserva Federal hace circular más dólares, es porque quiere bajar la tasa, que fue lo que hizo en este periodo que veníamos analizando. Y el precio de los activos en todo el mundo sube en dólares, suben los inmuebles en Estados Unidos, los inmuebles en la región, el precio de los commodities y el precio de la tierra. Este es el precio de la tierra en Uruguay. Yo no quiero decir que este sea el único factor, porque aquí también hay una mejora en lo que es el valor de la tierra en Uruguay por su propia perspectiva de crecimiento, que vaya que lo tuvo. Hemos dejado atrás aquellos precios de la tierra de $500 la hectárea, ¿verdad? Pero no hay que omitir que también hay un factor monetario en la moneda que usamos para medir estas cosas. Ahora Estados Unidos está con inflación, está subiendo esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este indicador. Lo que quiero también enfatizar es que claramente el problema de inflación que está teniendo Uruguay tiene mucho de componente externo. No es lo único, pero esta gráfica claramente muestra cómo en los Estados Unidos, después de haber contenido la inflación en niveles realmente muy bajos, irrumpe este empuje de inflación en la salida de la pandemia con un primer salto que ya era relativamente preocupante y luego sigue de largo. Acá estamos en el mes de febrero, bueno, acá irrumpe la guerra de Rusia, la invasión rusa de Ucrania, y aumentan los alimentos y los energéticos. Pero ya el problema de la inflación ya se venía. Y en Uruguay estamos con niveles de inflación de algo más del 9%, mañana se va a dar a conocer el dato, ojalá que baje un poco. No son niveles escandalosamente altos en términos históricos, pero claramente se podía haber estado en un escenario mejor, pero bueno, estamos con este empuje externo. Y con un elemento agregado que, digamos, para lo que es el bolsillo de la gente en general, impacta particularmente, y es que si bien el IPC general, que es como medimos la inflación en Uruguay, la canasta del índice de precios del consumo, que ustedes la ven allí en la línea azul, tiene una tasa anual del 9,3%, el último dato, los alimentos venían subiendo bastante más, 13%, ahora está en un 11%, y son precios que son cotidianos, entonces en la opinión pública tiene mucho impacto, y sobre todo en las familias de menores ingresos, donde la alimentación pondera más, evidentemente. Entonces allí hay un problema y bueno, se deriva en una caída del salario real, porque los ajustes salariales que en pandemia el gobierno, con el objetivo de privilegiar el empleo, privilegiar la recuperación del empleo, pautó y acordó con la central sindical, con el PIT-CNT, y en general había un acuerdo de que los aumentos salariales fueran moderados. Hubo aquel periodo de puente de un 3%, a sabiendas que la inflación estaba bastante por arriba. Lo que se acordó es, bueno, moderar el aumento salarial para privilegiar el empleo. Se logró el objetivo, pero ahora con esta irrupción de la inflación, el salario, que en un principio se pensaba que iba a tener una caída, pero moderada, ha seguido cayendo por este aumento reciente de la inflación.
¿Qué ha hecho el gobierno para contrarrestar la inflación? Bueno, más allá de la política laboral, donde ahí hay algunas discusiones, el Banco Central es el responsable directo de la estabilidad de precios y lo que ha hecho es aumentar la tasa de interés, que es la receta clásica. El problema es que Uruguay no es una economía clásica, es una economía que tiene dos monedas, tiene una base monetaria en pesos que es relativamente chica y usamos el dólar para muchísimas cosas, ¿verdad? De hecho, toda moneda tiene que tener tres grandes propiedades para ser una moneda cabal. Tiene que servir como medio de intercambio y bueno, el peso sirve, no para todo, ¿no? Cuando compra un auto en realidad lo compra en dólares y un inmueble ni hablar, pero bueno, para nominar los precios, para intercambiar y para ser una reserva de valor. Bueno, el peso uruguayo lo cumple es un poco a medias todo y el dólar cumple otras. Lo que el peso uruguayo no deja el espacio lo cumple el dólar. Es una economía bimonetaria. Cuando el Banco Central va muy a fondo con la tasa de interés como lo está haciendo, puede tener algún impacto por lo que puede ser el reducir la circulación de pesos para bajar la inflación, pero lo que es inmediato es que cae el tipo de cambio. Y aquí tenemos el valor del dólar en términos reales, descontada la inflación al valor de junio de este año. El dólar lo tenemos por acá, en torno a los 40 pesos, un poquito por abajo, estaba en junio. Si lo inflactamos hacia atrás, en términos reales es como que el dólar en el 2020 había llegado a 50 y pico de pesos y ahora lo tenemos prácticamente un 20% abajo. Bueno, tenemos una política fiscal más restrictiva, una política monetaria más restrictiva y bueno, no está fácil entonces para la economía uruguaya seguir avanzando una vez que hemos salido de la pandemia y que nos hemos recuperado. Esta caída del valor del dólar, que es muy apreciable, hay que rodearla además de lo que es la comparación a nivel internacional, porque es cierto que, por ejemplo, en Brasil está pasando lo mismo, el Banco Central brasileño está aumentando la tasa. Pero cuando vamos a la comparación, comparamos la evolución de los precios en dólares al consumo en todos los países, lo que es el tipo de cambio real, y bueno, lo que vemos es que Uruguay está perdiendo competitividad. Competitividad precio. Después vemos si la economía uruguaya puede tener un aumento de productividad como para compensar eso. En algunos sectores sí, en otros no. Y lo que tenemos, sobre todo recientemente, es una caída. A ver, es interesante ver esta gráfica sin tipo de cambio real, como decíamos, comparación de los precios relativos con los países. Con Brasil hemos venido retrocediendo y bueno, si bien hubo una cierta estabilización en los últimos años, en los últimos meses ha habido una cierta caída. Con el resto del mundo, es decir, saliendo de la región, veníamos mejorando, pero ahora con esta política ha habido un retroceso bastante claro. Acá tenemos a China, Alemania, Alemania como referente europeo bastante claro. Y si ponemos a Estados Unidos, la trayectoria es bastante parecida. Es un Uruguay que se ha encarecido en dólares. Y para ilustrarlo de una manera tal vez más directa, no tan complicada como puede ser el tipo de cambio real, hoy el salario en dólares en Uruguay está en un récord histórico. Nunca los salarios en dólares en Uruguay han quedado tan altos. Esta gráfica se va bien para atrás, tomando base 100 en el año 2006. Ustedes fíjense que en lo que fue el escenario del ciclo de gran expansión de la agricultura uruguaya, digamos 2010-2014, estábamos con estos niveles de salario en dólares. Ahora estamos más arriba todavía. Entonces, claro, cuando uno escucha, bueno, hay grandes ingresos por exportaciones, está bien, pero ¿cuáles son los costos en dólares de Uruguay? Son mayores. En cualquier caso, y para ir al tema del empleo, que era una de las variables que obviamente preocupaba, y creo que es lógico pensar que es una de las variables clave en una economía, el empleo venía cayendo antes de la pandemia, y esto obviamente era una preocupación. Venía en una caída que después de la salida del boom cuando aquel ciclo terminó en 2014, fíjense ustedes, la tasa de empleo estaba en un 60%, niveles máximos históricos. Esperar una caída era bastante razonable, pero después siguió de largo. Uruguay empezó a expresar problemas de competitividad ya un poco más agudos, digamos al cierre de la administración Vázquez, allí 2018-2019. Y bueno, aquí ya la discusión sobre la preocupación por el empleo era bastante generalizada. Además, claro, los salarios estaban en un récord. Yo suelo hacer una gráfica comparativa, lamentablemente no la traje, pero digamos, el mercado de trabajo es todo un conjunto. Hay que ver el salario, hay que ver el empleo, hay que ver la calidad del empleo, por supuesto,
pero en aquel momento claramente esta trayectoria preocupaba. Irrumpe la pandemia y luego hay una recuperación parcial del empleo y ya luego, al cierre del año pasado y principio de este, vuelve a los niveles prepandemia, incluso un poquito por arriba. Sin embargo, en los últimos datos hay un cierto estancamiento con un cierto retroceso. Y la verdad que esto es una luz amarilla de cómo están las cosas. Además, las cosas, como decíamos al principio de la presentación, están bastante desparejas, porque obviamente no es lo mismo hablar con gente que está, por ejemplo, en los agronegocios, que en general realmente está muy bien y por suerte, que han tenido un ejercicio muy bueno, con gente que está en la hotelería o está en el comercio en Montevideo o en algunas zonas del resto del país. Esto también lo hice para hacer esa comparación pre y post pandemia, ¿dónde aumentó el empleo? Tomé primer semestre de 2019 y primer semestre de este año que acaba de cerrar. El empleo total tiene un aumento, modesto pero lo tiene, esta es la tasa de empleo, ¿verdad? Medio punto para arriba. Pero Montevideo prácticamente, básicamente no subió en el resto del país. Yo creo que acá hay un impacto claro de los agronegocios, que como es siempre en términos de opinión pública, el agro la tiene que remar un poco de atrás, ¿no? Porque no hay grandes aglomeraciones de trabajadores, la gente trabaja dispersa, hay transporte, inversión. Bueno, ni hablar que Nuevo Surco es un excelente ejemplo, pero ustedes deben tener muchos más. Y esto está impactando. Y yo creo que va a seguir impactando porque los ingresos de la cosecha van a tener impacto en los próximos meses. Pero bueno, en otra zona del territorio, la otra vez hacía un análisis comparativo en Salto, el desempleo está muy alto, hay problemas con el comercio, no está tan fácil. En Maldonado, más allá de los agronegocios, hay un gran despliegue inmobiliario, hay mucha inversión, es decir, hay otros factores, ¿no? Yo soy agrónomo, tengo una especialización en esto, pero trato de no tener una mirada agrocéntrica de la economía. Hay otras cuestiones, más allá de que el agro ciertamente que es muy importante para la economía uruguaya. Creo que en los próximos meses va a haber un impacto. Hay gente que habla de derrame. A mí me parece una palabra bastante negativa, porque acá la cuestión no es que se derrame nada, que no se desperdicie nada, que todo tenga valor y que todo pueda generar encadenamientos que hagan que estas cosas funcionen y que las cadenas de los agronegocios tengan impacto general. Bueno, todas estas cuestiones estaban en discusión hasta que apareció este muchacho y complicó la cosa. Bueno, lo pongo con un poco de humor e ironía cuando en realidad es una situación bastante dramática, una guerra que Europa no había vivido por muchas décadas. Ciertamente que es un conflicto en realidad bastante localizado, pero que ha tenido unas derivaciones globales muy amplias. ¿Por qué? Bueno, nunca estuve en Ucrania, tampoco en Rusia, simplemente he tratado de seguir con el mayor detenimiento posible qué es lo que ha pasado en esta situación de por qué Rusia invade Ucrania y qué derivaciones ha tenido. Leyendo un poco la historia de Rusia, que siempre es una potencia mundial histórica, hay dos asuntos claves geopolíticamente para los rusos. La salida por el mar Báltico en el norte y la salida por el mar Negro en el sur. Hubo muchos años de retroceso del poder ruso por la caída del bloque soviético, que hace que la Unión Europea y la impronta política europea avance territorialmente sobre Europa Central, notoriamente, ahora lo vamos a ver. Pero cuando llega Ucrania a esbozar que puede ir también en ese ámbito, es decir, irse a lo que es el ámbito de influencia de Occidente, a los rusos no les gustó demasiado y bueno, invadieron primero esta península que se llama Crimea en el 2014 y luego ya la invasión reciente. Para Rusia es estratégica esta salida, como también la salida por el norte, por el mar Báltico. Acá está otra imagen de lo que venimos hablando. Acá vemos con los distintos colores cuál ha sido la expansión de la OTAN, que también está bastante asociada al éxito político de Europa. Y bueno, ustedes ven allí cómo se va avanzando hacia el este. En la información habitual, en los medios de comunicación internacionales, en general aparece Rusia como el agresor y Ucrania como el país agredido. Creo que hay buena parte de la realidad en eso. Eso hay que completarlo con una situación en Ucrania que venía muy inestable, muy complicada, y ciertamente con una
un interés de Rusia, particularmente en esta zona este de Ucrania, de mantener allí una influencia, porque además hay minorías rusas y en muchas zonas se habla ruso. En fin, un conflicto que venía latente y que se desplegó y que para Europa ha sido bastante impactante, porque digamos, de un día para el otro, de una semana para la otra, se configura un escenario donde Europa, que lidera políticamente el mundo en muchas cuestiones, empieza a asumir que depende de la seguridad que le da Estados Unidos y de la energía que le dan los rusos. Es decir, el margen de maniobra europeo se achicó bastante y eso ha generado toda una serie de cuestiones. Aquí las estoy poniendo muy esquemáticamente. Es una guerra local, pero con repercusión global, incluyendo el tema energético y también a nivel alimentario y geopolítico. Parece paradójico, pero ahora Europa está volviendo a ver cómo recompone su suministro energético, recurriendo a las centrales nucleares de vuelta, al carbón, ha formalizado que el gas natural es un combustible verde. No es verde, ¿no? Es un hidrocarburo, más allá de que la contaminación que tiene no es la del carbón, eventualmente la del petróleo. Es decir, hay un sacudón en la agenda energética, en la agenda ambiental y por supuesto también la alimentaria. El conflicto irrumpió en febrero, ahora estamos ya entrando en agosto, sigue allí. Estas cosas a veces se tienden a sobreestimar en el impacto de corto plazo y a subestimar en el impacto de largo plazo, pero lo va a tener en el largo plazo seguramente. Y bueno, ha tenido mucho impacto en los agronegocios también. Algunos datos de por qué el impacto de esto. Bueno, fíjense, la producción de petróleo, Rusia es el tercer productor y uno de los mayores exportadores. Y bueno, no en vano, el petróleo que ya venía subiendo antes de la guerra, pegó un salto y ahora se empieza a mover en este rango de 100 a 120 dólares. En las últimas semanas ha habido bastantes variaciones por una cuestión que ahora también vamos a profundizar, que tiene que ver con cómo Estados Unidos está combatiendo la inflación, pero claramente ha habido un impacto por el conflicto. Y estos costos de mayor petróleo se nos han metido adentro también, aumentando el precio del gasoil y de la nafta. Acá en Uruguay, aquí vemos el dato en dólares por litro. En el comercio de granos también mucha importancia ya no solo de Rusia, sino también de la propia Ucrania. Acá tenemos la producción dentro de lo que son los principales exportadores. Esto es volumen de exportación. Rusia, segundo, y Ucrania, cuarto. Los dos sumados son los grandes productores de trigo del mundo. Es decir, esa cuenca ucraniana y del Mar Negro y de la zona adyacente es una gran productora de granos, y además ahora Ucrania ha desarrollado mucho también la producción de maíz, que acá lo tenemos a Ucrania también como un exportador importante, más allá de que Estados Unidos, Brasil y Argentina siguen siendo los principales en este rubro. Bueno, acá algunos datos a un ejemplo de cómo venía el mercado internacional, poniendo el caso del trigo, cuando irrumpe el conflicto. En realidad, en el caso del trigo, la relación stock-consumo venía bastante alta, empieza a retroceder, a bajar, y bueno, lo que hay ahora, por supuesto que es la incertidumbre típica de los mercados de granos, con la connotación dependiente del clima, pero ahora con un actor geopolítico que se ha mostrado bastante más fuerte de lo que venía siendo antes, que es Rusia. Acá algunas proyecciones de lo que es la producción de Ucrania, que obviamente está afectada por la guerra, con una caída que proyecta el Departamento de Agricultura en el caso del trigo y concomitantemente de las exportaciones. Estas cosas tienen muchas variaciones, semana a semana, mes a mes, en el mercado de Chicago, en los mercados internacionales, pero que es un hecho que hay una afectación de la producción, pero sobre todo hay una afectación de la influencia rusa en todo esto. Aquí simplemente, no quiero tomar muchos minutos, pero me parecía importante compartir el análisis de lo que está pasando en esa región, porque ahora se habla de que se quiere abrir un corredor para que salgan los granos ucranianos. De hecho, salió un primer barco después del acuerdo entre Turquía, Rusia, Ucrania, coordinado por la ONU. Bueno, el lío está en toda esta zona, ¿verdad?, del Mar Negro. Esto es Crimea, que ya los rusos la tenían, y ahora han avanzado por aquí, ya les vamos a mostrar un mapa. Aquí hay todo
clúster logístico de Ucrania. Acá tengo algunas fotos que recogí en una navegación rápida por internet, tomando algunas, incluso son inversiones bastante nuevas, algunas de las terminales portuarias graneleras del Mar Negro. Realmente es un escenario bastante parecido a lo que puede ser la zona de Rosario, ¿verdad?, del Paraná argentino. Y acá está el avance ruso. Esto es el análisis que hace prácticamente diario el Centro de Estudios de la Guerra, el ISW, el Instituto para el Estudio de la Guerra. Acá lo que tenemos es ya lo que habían tomado los rusos antes de la invasión. Habían tomado Crimea y una parte del Donetsk. Lo que han tomado con la invasión es esto y esto. Y fíjense ustedes que prácticamente han estrangulado la salida ucraniana por el Mar Negro. El Mar de Azov, que es este de acá, ya es prácticamente todo de Rusia. Y acá está Odessa, que es el principal puerto ucraniano. En fin, parece bastante claro cuál es el objetivo estratégico de Rusia. Y bueno, así está el mapa, ¿verdad? Las consecuencias de este conflicto en los agronegocios, bueno, algo de esto ya me adelanté. Esto es importante. Tendencias proteccionistas y, bueno, incertidumbre a ver en las políticas agrícolas, ¿verdad? Porque muchos países han tomado diversos grados de decisiones de restringir las exportaciones y eso retroalimenta el impacto de la guerra en los mercados. Hay que ver hasta dónde va esa tendencia, porque los avances del libre comercio han sido bastante contundentes en las décadas previas y un retroceso muy neto no parece que haya espacio para eso, pero bueno, algunos reflejos proteccionistas hay. La mencionada revisión en las políticas energéticas, que puede incidir en los biocombustibles, que no es un dato menor, y después, bueno, cambios en la agenda global, en el clima, desarrollo, etcétera, que hay muchos cambios en ese sentido. Ustedes ven lo que es, por ejemplo, la actitud de Brasil, que claramente se ha mostrado, entre comillas, comprensivo con Rusia, porque es un gran proveedor de fertilizantes. En fin, muchas cuestiones geopolíticas que están en juego. Rusia pateó el tablero y las piezas se están moviendo, algunas cayeron y otras están buscando retomar posición. Otro factor. Decíamos que lo habíamos dejado ahí colgadito en una parte, que Estados Unidos está con un problema de inflación. Hace décadas que no tenía una inflación de más del 9%, y la Reserva Federal ha decidido ir a fondo con eso y empezar a subir la tasa de interés. Y esta es la misma gráfica que mostrábamos hace unas placas atrás, pero ya con el aumento. Es un aumento fuerte. Ya la tasa de interés de diaria, ¿verdad?, de overnight, están en más de 2%, 2,5%. Y la Reserva Federal quiere seguirla subiendo hasta que controle la inflación. Ese es el objetivo. ¿Qué ha hecho esto? Ha hecho fortalecer el dólar. Acá lo que tenemos es un ejemplo de ese fortalecimiento, que es la cotización del euro, que un año atrás estaba en 1,20, 1,15, más de 1,15, y ahora está prácticamente en la paridad dólar con euro, es decir, el euro ha caído fuerte, el dólar se ha fortalecido en el mundo. Y en este ida y vuelta estamos en los mercados internacionales, porque, fíjense ustedes, tomo el ejemplo del trigo. El trigo ya venía con cierto aumento sobre mediados cierre del año pasado. Irrumpe la guerra y hay un tremendo salto, lógicamente, no sabía qué iba a pasar con el trigo. En la primera semana después de la invasión rusa hay un gran aumento. Y ahora empieza a bajar y vuelve a los niveles pre-invasión. Entonces uno dice, bueno, entonces la invasión rusa ya no incide. Epa. Sigue incidiendo. Y hay que ver cómo, a ver qué pasa con Rusia en la próxima zafra. Rusia está con más fuerza. Ahora, esta baja del precio en dólares seguramente también tiene que ver con el fortalecimiento del dólar. No vamos a aburrir con disquisiciones sobre esto y otro, pero seguramente ustedes escuchan todos los días que se fortalece el dólar y que si Estados Unidos va a subir la tasa, pero que no la sube tanto y que un poco que sí, que no. En eso vamos a estar seguramente muchas semanas y muchos meses. Yo lo que quiero es reflejarles las tendencias de fondo que hay en esto. Lo que es claro es que si un país, sea Estados Unidos o sea Uruguay, quiere bajar la inflación aumentando la tasa de interés, va a tener una afectación en la economía.
En Estados Unidos ya hay cayó por segunda vez el PBI, modestamente, podemos hablar que se frenó el crecimiento, pero no es un dato menor. O sea, Estados Unidos con el crecimiento frenado, Europa con serios problemas por la energía, en este último ejercicio y pico, es sobre todo por el aumento del precio del aceite. En realidad el precio de la harina ha estado bastante estable, obviamente con fluctuaciones. Ha aumentado, pero el que ha aumentado más fuertemente es el aceite, que ahora ha tenido este ajuste, también un poco por las cuestiones que decíamos. No quiero dejar de mencionar el clima. Esta gráfica la actualicé ayer en la noche. El tema de la Niña viene bastante firme, ¿no? Sería ya el tercer año con una Niña definida en el Pacífico. En fin, por ahora hemos tenido lluvia en Uruguay, los campos se han cargado, algunos un poco de más, pero está la Niña ahí, ¿verdad? El amague que hizo este verano fue bastante preocupante. Ojalá que este verano se porte bien, pero el desvío de temperaturas en el Pacífico es bastante ostensible. Yo aquí, lejos estoy de hacer un análisis climático, como se podrán imaginar, pero este indicador parece bastante contundente de que ahí, por lo pronto, hay una señal de advertencia. Voy a hacer para luego sumar algunos factores más y hablar un poco de China, que es el gran demandante. En el caso de la agricultura, realmente se ha fortalecido el sector. Aquí simplemente tomé el área de invierno, pero en caso de verano también podríamos decir lo mismo. Estamos en lo que es el área de invierno ya con 3 cultivos que en términos de área están muy parejos. Lo que era antes una agricultura de invierno en Uruguay ya hace mucho tiempo atrás muy dependiente del trigo, eso ya es historia. La cebada ha hecho su aporte sin duda y ahora la colza. Esto siempre es positivo, tener una diversidad, tener más capacidad de maniobra. Por supuesto que hay cultivos que dan más renta que otros, hay productores que tienen más facilidad con algunos cultivos que con otros, dependiendo también de la tierra, de los contratos, pero esto es ciertamente muy virtuoso. Y también en verano, más allá del gran protagonismo de la soja, lo que está pasando con el maíz es realmente notable. De manera entonces que hay una agricultura que está realmente mucho más robusta. Los costos son otros de los que había en esta época, en este periodo, lo hemos visto, los costos en dólar Uruguay están mucho más arriba. Bueno, con eso hay que convivir. No se puede dejar de mencionar el sector forestal. Se supone que al arranque del año que viene ya arranca la nueva planta de celulosa de UPM. Esto ha sumado mucho empleo, mucha inversión, mucho movimiento. El sector forestal está creciendo desparejo, muy fuerte la celulosa, no tan fuerte el sector de la madera sólida, que tiene un potencial para generar mucho desarrollo, mucho empleo, pero que en términos de competitividad no está ni de cerca logrando lo que logra la celulosa, que obviamente tiene actores muy competitivos a nivel global, se les han dado condiciones de inversión muy buenas, y las inversiones han sido gigantescas, y bueno, el sector forestal crece con cierta asimetría. Y en lo que es el sector cárnico, realmente también ha tenido un desempeño muy bueno, una cadena cárnica que históricamente tenía algunos ruidos entre los eslabones, mucho conflicto interno, pero la verdad que en los últimos años ha tenido un desempeño excepcional, y los valores, si bien ha tenido una cierta corrección a la baja, la verdad que siguen niveles récord, precio de exportación promedio de la carne de arriba de los $5.000, ya cuando habíamos llegado a este nivel el año pasado parecía difícil de superar, y este año se viene superando. El tema es que se adelantó la producción, se engordó mucho ganado, se extrajo mucho, y ahora estamos con una caída fuerte en la faena, que seguramente va a hacer que la facturación en el segundo semestre y las exportaciones no van a ser tan fuertes. Y en el sector lácteo, no es que esté mal, pero en términos relativos presenta un avance más moderado. Aquí, en términos de producción física, la remisión está relativamente estable en los últimos años, y el precio internacional también ha tenido su ajuste, después de tocar niveles récord. Siguen siendo buenos niveles, leche en polvo en $3.800, pero ya no son estos niveles récord, son, podemos llamarlo, muy buenos precios de la exportación de lácteos en Uruguay. Bueno, buena parte de esta producción va para China. Y acá está el tercer actor de la economía global, con la cual el Uruguay pretende hacer un acuerdo de libre comercio.
Ya lo había esbozado Tabaré Vázquez con su visita a China y su entrevista con Xi Jinping, y ahora en la administración de la calle Pou se formaliza el inicio de una negociación. Esto realmente es muy contundente, ha generado su ruido en el Mercosur. Estrictamente el Mercosur no se puede mantener así si Uruguay quiere hacer un acuerdo de libre comercio con China. Uruguay está forzando un poco la mano, chiquito pero rendidor, dirán algunos, pero por ahí va la cosa. Hay una frase que suena en la torre ejecutiva, es: más vale pedir perdón que pedir permiso, y Uruguay va para adelante. Seguramente alguien puede preguntar, bueno, ¿le van a permitir Brasil y Argentina? Argentina está en una situación distinta, pero Brasil... Bueno, la verdad es que una cosa es hacer un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido o con algún otro actor, y otra cosa con China. Es decir, que Brasil plantea algún tipo de represalia porque Uruguay quiere hacer un acuerdo con China, no es tan sencillo. Habrá que ver cómo avanza esto, es una negociación, pero lo cierto es que Uruguay ha ido bastante adelante, y bueno, de concretarse sería realmente un cambio muy, muy profundo para las relaciones comerciales del Uruguay. Alguien puede preguntarse, bueno, pues ya China es el principal socio, ¿para qué queremos más? Bueno, seguramente, entre otras cosas, para cuando eventualmente la situación global termine este ciclo de altos precios y estemos con una situación más normalizada, ese 12%, por ejemplo, de arancel que paga la carne para ingresar a China, que con estos precios de $5.000 no duele tanto, en una situación más normal, capaz que es la mitad o más del margen. De manera que es muy importante tener un acuerdo. Y también es importante para lograr acceder a productos de consumo más baratos. Hoy Uruguay está importando al 20-18% de arancel productos de consumo de China, que podrían los uruguayos acceder a menor valor. Muchas veces se plantea en las negociaciones comerciales el impacto en los sectores productivos, pero también hay beneficios para los consumidores. Por supuesto que hay que ver el impacto en el empleo, y eso es parte de la discusión. Ahora, el tema es que China está ella misma con algunos problemas, y por eso es que el escenario global, y ya vamos finalizando, se completa con una China que ya no tiene el vigor de crecimiento que tenía antes. La pandemia obviamente le pegó, no es que dejara de crecer, pero tuvo un crecimiento muy modesto, un rebote muy fuerte en 2021, y en este 2022, en buena medida por esa política de COVID-0 que Xi Jinping ha implementado y la cual se ha asociado mucho políticamente, le ha generado problemas a las cadenas logísticas chinas. China es más que un país, ¿verdad? Es un actor global, es parte de las cadenas de producción de muchas cosas, por lo tanto cualquier cosa que pase en China repercute en todo el mundo. Pero ahora el Fondo Monetario Internacional, la proyección de crecimiento para este año es menos del 4%, y el año que viene una recuperación un poco más, pero no llega al 5%, el 5,5%, que es la proyección nominal que tiene el Partido Comunista Chino de crecimiento para la economía. Es decir, hay también allí alguna cierta señal amarilla. Reafirma que, desde el punto de vista estratégico y de costos para Uruguay, sería realmente muy bueno tener un acuerdo de libre comercio y garantizar acceso. Pero la economía china no se muestra tan vigorosa como antes. De todas maneras, esto es tasa de crecimiento, siempre hacia arriba, y en productos particularmente como la carne vacuna, cualquier crecimiento va a estar fundamentando que se mantiene la importación o incluso va a seguir creciendo. Para Uruguay, China es clave, no es que sea el único mercado, ni mucho menos. En la carne realmente ha sido muy predominante, más de la mitad de la carne vacuna se exporta a China. En términos de toda la producción exportadora es un tercio, en segundo plano están Brasil y la Unión Europea, y ya muy lejos Estados Unidos y Argentina con un 5%. Pero China es un 30% de las exportaciones, y en particular para los agronegocios, fíjense ustedes la relevancia que ha tenido. O sea, China es el gran factor de dinámica que ha tenido la demanda global de productos del campo en Uruguay en los últimos años, ciertamente. Diversificar siempre es bueno, pero es ineludible estar muy asociado a China. Para finalizar, algunas cuestiones de la agenda local. Hablamos de la agenda de reformas. Uruguay con esta baja del dólar, con esta suba de la tasa de interés, está teniendo nuevamente problemas de competitividad, lo veíamos así, competitividad-precio. Entonces lo que hay que ver es si podemos sortear ese encarecimiento con más productividad. Y bueno, ahí hay de las buenas y de las malas, porque la pandemia, entre otras cuestiones, ha tenido una influencia en acelerar algunos cambios tecnológicos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el comercio online, el trabajo online y el desarrollo de la tecnología de la información, que es impactante.
y que a la economía uruguaya la agarra en algunos sectores con fortaleza. De hecho, hay muchas empresas en Uruguay que están ingresando en eso y con buena dinámica, pero la base de formación de los uruguayos para eso me parece que está con algunas carencias, y eso puede tener impacto en el empleo. Y otro asunto son los desafíos logísticos, ¿verdad? Algunas menciones, algunos factores que están incidiendo en esto, que mal que bien o en mayor o menor medida inciden en los agronegocios. Ustedes seguramente se han enterado de toda una discusión que se ha dado en el puerto por el contrato con TCP. En los últimos días TCP firmó el acuerdo con Jean de Null para que haga la obra de expansión de la terminal especializada, que este es el proyecto, una inversión de cerca de 600 millones de dólares. Quienes ven esto con preocupación dicen, bueno, hay un actor dominante o cuasi monopólico. Quienes lo ven por el lado bueno es una especialización que va a permitir liberar áreas en la zona de los muelles públicos. Bueno, todo eso está en juego. Ha habido algunas bajas en las tarifas de los contenedores, muchos agronegocios usan obviamente, el arroz, la madera, etcétera, pero todavía no se ha llegado a realmente una baja efectiva respecto a los niveles prepandemia. Y el otro asunto que está muy complicado son los fletes a nivel internacional. Ustedes ven aquí esta gráfica que es el índice del precio de los contenedores. Esto es el nivel prepandemia. Se multiplicó por 6, por 7 o por 8 y ahora bajó, pero está a 3, 4 veces lo que eran los niveles anteriores. Es un contenedor que en un flete antes valía $1.000, $1.500, lo tenemos a $6.000, $5.500. Está complicado el tema de los costos portuarios. Más allá de los puertos, Uruguay está haciendo algunas cosas. El gobierno ha tomado esta iniciativa para este plan de infraestructura vial. No es para nada menor, va a implicar algunos dólares menos por tonelada de costo en muchos lugares. Esto, por supuesto, merecería más detalle, pero no quería dejar de reflejar que hay un esfuerzo presupuestal aquí. De hecho, en realidad también se recurre a los nuevos contratos denominados CREMA, ¿verdad?, de mantenimiento y construcción de las nuevas rutas, y la inversión realmente va a ser importante. Esto es productividad en el mediano y largo plazo. Desde este punto de vista, parecen ser noticias alentadoras, y bueno, en parte es algo que va a ayudar a la competitividad. Quedan cuentas pendientes en lo que es regulación de los mercados laborales, el tema educativo. Son temas profundos, no lo podemos, merecería cada uno de ellos una charla y lejos estoy de ser un especialista en esto, pero hay que incorporarlo en el análisis económico. Y por supuesto no hay que olvidarse del barrio. Yo hice un recorrido por los grandes bloques de la economía global, pero en estos meses estamos en momentos de definiciones en Argentina. Mañana va a estar Sergio Massa, el nuevo superministro, informando algunas cosas. Para el Uruguay lo clave es ver qué va a hacer Argentina con el cepo cambiario. La gente pregunta, ¿por qué hay tantos dólares en Argentina? Bueno, son mecanismos de acceso al dólar. En realidad lo que hay en Argentina es un cepo cambiario. Hay una restricción de acceso al dólar, entonces lo que se busca es acceder informalmente por la vía que sea. El dólar turista, el dólar contado con líquido, son todas maneras de acceder al dólar que está restringido en Argentina. ¿Se hará una normalización del mercado cambiario? Esa es la gran incógnita y creo que es el factor clave para el Uruguay, porque si Argentina sigue restringiendo y desdoblando el mercado cambiario, está haciendo un daño bastante importante, sobre todo al comercio de frontera y al turismo. Y en pocos meses tenemos elecciones en Brasil. Macroeconómicamente Brasil tiene desafíos, pero está bastante más estable. Pero políticamente Bolsonaro ha hecho algunas cosas que han dejado a más de uno con los pelos de punta, básicamente poner en duda el sistema electoral, ni más ni menos. Si sigue por el camino de Trump, puede haber mucho ruido en Brasil, que es el segundo destino de las exportaciones del Uruguay. Con esto no quiero decir que Uruguay no tenga sus problemas políticos, bueno, los tiene ciertamente, las discusiones, pero la región está bastante más movida. Lo dejo por aquí, les agradecemos mucho la atención y bueno, estoy dispuesto a las preguntas si alguno quería preguntar en algo. Muchas gracias.